estudios con respecto a la salud mental, y esto es fundamental. Se ha hablado de los diferentes contextos en donde se ve afectada la salud mental, los colegios, las instituciones. Tocaron el tema de abuso sexual, que es un tema silenciado, muy complejo de atender, porque a veces esto también nace en la propia familia. La propia familia está enferma y no hemos tocado el tema del incesto, que es algo tremendamente fuerte de atender. Entonces, una clave sería esa mesa de trabajo con academia, porque las universidades tenemos los programas de trabajo social, sociología, psicología, comunicación social, derecho, etcétera, que podemos intervenir en estos procesos. Los proyectos de investigación que se pueden financiar con recursos de ONG o recursos de MinCiencias, que finalmente avalan y apalancan estos procesos desde los rubros que hacen posible esta realidad, y de eso conoce la academia también. Fundamental que se integren los actores en esto. Entonces, se mencionaron las comisarías de familia. Por ejemplo, desde la UNAD estamos liderando un proyecto con estudiantes de práctica y estudiantes que están presentando sus opciones de grado, y se hace un análisis de cómo están las comisarías de familia. Entonces los responsabilizamos a ellos de muchas cosas, pero cuentan con el personal completo suficiente para oferta y demanda de la situación, cuentan con los instrumentos unificados para evaluar los riesgos de la violencia o las reincidencias, todo el apoyo idóneo para hacer todos los procesos de seguimiento a estos casos y fortalecer la prevención. Fíjense que el padre mencionó las comisarías dentro de estos procesos viables de diálogo entre las instituciones educativas y las comisarías. ¿Cómo pueden certificarse esas familias que están en procesos de violencia? ¿Cómo resuelta la situación mental, resuelta la violencia intrafamiliar? ¿Las comisarías de familia tienen algún nexo con las instituciones educativas? ¿O esta sensibilidad de información hace que no se triangule la información y no se sepa en dónde están esas fuentes de violencia que se deben atender de manera ingente? Y nuestra docente ejemplar, porque ella es del Instituto de Lenguas y dice, pues no está en mi pensum, pero yo trabajo la salud mental. ¿No sería una responsabilidad de cada individuo que maneje a otro ser humano en la pedagogía? En las instituciones de primera infancia, de educación básica, de media, de educación superior, es fundamental que todos trabajemos conociendo qué es la salud mental, cómo leemos, cómo entendemos. Fíjense ustedes que el señor conserje o el señor portero debería saber de salud mental, porque cuando llega el muchachito adolescente en un estado de alcoholamiento o llorando o angustiado, seguramente el primero que lo recibe es él, o la empleada del servicio, o absolutamente todo ser humano debe saber de educación en relación a la salud mental. Entonces, un reto para la academia es crear todo este tipo de programas, bien sea de educación formal, no formal o informal, e inclusive de manera gratuita, que a un clic, así como revisamos el correo, el TikTok, el Instagram, nosotros como pedagogos y como académicos generemos este material y las personas estén a un clic de conocer cuáles son los riesgos de la salud mental y cómo podemos trabajar por la promoción y por la prevención. Bueno, escuchamos a los últimos invitados. Muchas gracias. Yo quisiera es como resumir un poco desde el punto de vista de la administración, digamos, y el aspecto legal y jurídico, el desarrollo jurídico de los esfuerzos que siempre se hacen, y es también basado en algo que no es legal, sino es un principio fundante de la administración pública, que es la participación ciudadana. Yo creo que tanto la política pública de salud como las políticas públicas que están en reconstrucción, que existían en el municipio de Sogamoso, fueron prácticamente haciendo una arqueología de datos, como diríamos culturalmente, restauradas y hoy tienen una mirada, primero, que corresponde a criterios técnicos, pero sobre todo a criterios de la participación ciudadana. Creo que uno de los aspectos más fuertes que vamos a observar en la discusión, en el debate de estas políticas públicas, es los ejercicios de participación ciudadana. Escuchar para gobernar debe ser
principio general y permanente. Nosotros así lo manifestamos, efectivamente, como lo mencionaba la doctora Lucy, en su aspecto principal de trámite, la política pública ya está radicada ante el Consejo Municipal. Podría pensarse que espacios como estos pues ya estarían surgidos, y no, al contrario, es el punto de partida para complementar, para ayudar y para estructurar la implementación, que es una de las fases más complejas, pero sobre todo una de las más necesarias. Donde ¿qué hay que hacer? Justamente confiar y darle todas las validas a un equipo idóneo. Nosotros tenemos la fortuna, como muchos de los que están aquí saben, de contar a la cabeza del sector salud con la doctora Lucy, que no solo es un referente municipal, sino un referente departamental de buenas prácticas en este campo, y para nosotros es una fortuna compartir y nutrirnos de su conocimiento en este equipo, y también de estar liderados por alguien que confía en su equipo. Estas políticas públicas están construidas bajo un criterio de idoneidad del equipo. Hubiese sido fácil organizar o guiar el gasto a aparentemente contratos, o que se estructuraran otros documentos muy nutridos como los que se aprobaron por decreto, sin escuchar a la ciudadanía, que finalmente es el objeto para quién van dirigidas estas políticas públicas y estos esfuerzos. Estas reconstrucciones, estas restauraciones de estos documentos han sido construidas con la gente, pero con la idoneidad del equipo de gobierno. Un equipo que desde el principio, desde el día 1, ha trabajado por estructurarlas, y muy seguramente, hasta que Dios y la administración lo permita, estaremos empujando la implementación al 100% de estas acciones, y sobre todo la correlación de esos ejes estratégicos. Entonces, digamos que mi reflexión, para no redundar en todas las importantes reflexiones que se han hecho acá, es justamente escuchar para gobernar debe ser un principio fundante y permanente de la administración y de la ejecución del gasto. Bueno, dos cosas